Hola grupo, nuevamente me reencuentro con ustedes a través de este pequeño video para ir aclarando ideas, conceptos, dudas que han estado desarrollando a modo de respuesta a los interrogantes que planteé en el grupo desde las primeras clases acerca de qué es la física y espero que les sirva. Todo lo que ustedes han estado respondiendo por el grupo de WhatsApp está muy bien y muy bien a todos los que participaron también, los felicito. Solo tendríamos que ordenar y aclarar algunas ideas y aunar criterios. La primera consigna que les pedí era enumerar todas las cosas que encuentres a tu paso que tienen que ver con la física. Y bueno, todo lo que enumeraron está muy bien, es decir, todo lo que nos rodea tiene que ver con la física. La física es la ciencia natural que estudia, mediante leyes fundamentales, las propiedades de todos los cuerpos que nos rodean y además las leyes según las cuales se modifican sus estados, sin que se produzca un cambio en la materia. Cuando digo cuerpo hablo de su energía, de su materia y de todas las interrelaciones que se establecen entre ellos, entre los cuerpos, en un tiempo y espacio determinado. Es decir, el funcionamiento del universo mismo y prácticamente en todas las escalas de tiempo y de espacio, desde lo más grande a lo más pequeño, desde lo más breve a lo prácticamente eterno. También estudia todos los fenómenos de transferencias de energía o partículas y se complementa con otras ciencias como son la biología, la química, la tecnología. Entonces, todo lo que nos rodea tiene que ver con la física. La física existe para ayudarnos a dar sentido y a describir el funcionamiento de todo lo que está a nuestro alrededor, ya sea desde el movimiento de partículas diminutas hasta el movimiento de grandes naves espaciales. Entonces, bueno, vuelvo a algunas respuestas que ustedes dieron. Otra pregunta que les hice es ¿qué es moverse? Bueno, y todos estuvieron de acuerdo en decir que moverse es cambiar de posición. No puedo decir que está mal, está bien, solo que faltaría aclarar que es el cambio de posición que experimenta un cuerpo o un objeto, pero siempre con respecto a un punto de referencia y en un tiempo determinado. Ahí sería la definición de lo que es moverse. ¿Qué sucede con las cosas que en apariencia no se mueven a nuestro alrededor? Otra nueva pregunta, es decir, ¿no formarían parte de la física? Situaciones como Juan que está quieto sentado mirando el celular, la bicicletería, el club, Luciana que se recostó a descansar y está profundamente dormida, el mástil de la plaza. Pienso en mí cuando voy sentada en el colectivo junto con la profe Belén todas las mañanas hacia la escuela. La pregunta es, ¿nos estamos moviendo? Existen situaciones en las que puedes considerarte en reposo, como las que nombré anteriormente, o como al viajar en el asiento de un vehículo. Sin embargo, otra persona puede afirmar que te estás moviendo o que estás en movimiento. Cuando fijas un sistema de referencia, recién podrás comenzar a estudiar el movimiento de los cuerpos. Recién puedes decir, bueno, ¿estoy en reposo o me estoy moviendo? Y como sabemos que al estar en la Tierra, que está en movimiento continuo juntamente con todos los cuerpos que se encuentran en ella dotados de ese movimiento, no es factible encontrar a ningún cuerpo en reposo absoluto. Por eso decimos que el movimiento es relativo. Y para describir si un cuerpo se encuentra en reposo o en movimiento, es necesario considerar un punto de referencia arbitrario, el que uno disponga. De ahí que es necesario entonces buscar un elemento de comparación que se denomina comúnmente sistema de referencia, espacial o temporal. Espacial referido a un espacio determinado y temporal a un tiempo determinado. Es decir, por ejemplo, no sé, en esta hora que pasó de las 7 a las 7:30, ¿te moviste? 7:30 a las 12 del día, ¿te moviste? Ese sería un sistema de referencia temporal. Por ejemplo, entonces, si el punto de referencia es el planeta Tierra, todos nos estamos moviendo, ya sea el puente, el mástil, María durmiendo, etc. Y en el caso de Belén y yo, también, todos nos movemos. Pero si tomamos otro punto de referencia, es evidente que es el colectivo, por ejemplo, el que se mueve y no nosotras. Aparentemente no nos movemos de los asientos, sin embargo por la ventanilla podemos ver que las casas afuera se mueven. Entonces puedes asegurar que no te mueves con respecto al asiento del compañero, pero no se puede asegurar con respecto a alguien que me está observando desde la calle. Entonces si el punto de referencia es Belén, yo con respecto a ella no me estoy moviendo.
Pero si alguien está parado en la ruta y nos ve pasar, va a decir que nos estamos moviendo. Es importante en física entonces para responder a situaciones definir el punto de referencia, el tiempo y el espacio del que estoy hablando. Para la física los estados de movimiento son dos, el movimiento propiamente dicho y el reposo. Esto me da pie a ingresar dos conceptos muy importantes en la física que son trayectoria y desplazamiento. Cuando yo les hice marcar en el plano la posición inicial y la posición final en el camino que hay de su casa a la escuela, ustedes marcaron la trayectoria en rojo y el desplazamiento fue una línea recta, un vector que unía la casa con la escuela. Bueno, sin embargo, en la vida diaria y en la mayoría de las ocasiones para ir de un lugar a otro no es posible hacerlo a través de la recta, como ustedes, la recta esa que los une, que une el punto de salida y el de llegada. Y es necesario tomar caminos diferentes, o sea, cada uno de ellos, cada uno de los caminos puede tener distintas longitudes. Es decir, yo para ir de mi casa a la escuela, generalmente buscamos el camino más corto, pero si quisiera doy 3 vueltas a la manzana y después salgo para la escuela, o si quisiera me doy la vuelta al pueblo y después llego a la escuela. Bueno, entonces esas serían distintas trayectorias y las distintas trayectorias suelen tener distintas longitudes. Resulta necesario entonces distinguir entre el camino recorrido o trayectoria y el desplazamiento, ya que para la descripción de un movimiento esta diferencia es realmente importante. La trayectoria es la línea por la cual un cuerpo se mueve, por lo tanto puede ser recta, curva, enredarse sobre sí misma, en fin, circular, ya que el objeto puede pasar varias veces sobre el mismo punto. Y a la longitud de la trayectoria la denominamos distancia recorrida. Distancia recorrida. El desplazamiento, en cambio, es muy diferente y lo representamos por una flecha que está dirigida desde el punto inicial del movimiento hasta el punto en el que se encuentre el móvil y corresponde al cambio de posición de este. El desplazamiento solo depende de los puntos entre los cuales se ha movido el cuerpo y es independiente del camino seguido por él. Es decir, el desplazamiento es la distancia en línea recta que hay desde el punto de donde salgo hasta donde quiero llegar. Por eso el desplazamiento tiene dirección y sentido. Para el movimiento de un cuerpo son conceptos distintos. Hablamos de dirección cuando nos referimos a la línea recta por la que se mueve un cuerpo y el sentido, en cambio, es hacia dónde se mueve ese cuerpo en esa línea recta. El sentido, como ustedes acostumbran a ver las flechitas en las calles. La dirección es la línea recta y el sentido es hacia dónde conviene tomar esa línea recta o hacia dónde debemos transitar la línea recta. Entonces, 3 conceptos fundamentales: trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida para la física son distintas. Bueno, y para terminar, ¿cómo se representa la distancia y el tiempo? La distancia entre dos puntos se mide en unidades de longitud. La unidad de longitud en el Sistema Internacional de Unidades es el metro y tiene múltiplos y submúltiplos, es decir, unidades más grandes que el metro y menores que el metro. Y el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, promediado para muchas vueltas, se llama año solar medio, y el año solar medio se divide en 365 días. Cada día 24 horas, cada hora 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Entonces decimos que un día equivale a 24 horas, a 1440 minutos y a 86.400 segundos. Seguramente habrás escuchado a tus padres planificar algún viaje o paseo, informándose sobre los lugares de destino, los tiempos que demorarían en llegar a cada uno. En el estudio de los movimientos se hace algo similar, pero con mayor precisión, ya que se trata básicamente de dar cuenta del lugar donde se encuentra un móvil a medida que se mueve y que pasa el tiempo. El itinerario nos permite reunir la información sobre las acciones que realiza el móvil y en qué instantes. Para recordar, la distancia recorrida es el espacio que recorre un móvil medido en unidades de longitud. Como puedes ver, entonces, entre dos puntos existen muchas alternativas de trayectorias que puedes utilizar para viajar de un lugar a otro. Para calcular la distancia recorrida debes sumar cada unidad de distancia que recorrió el objeto, siendo esta una magnitud positiva en todo momento.
Y el desplazamiento, en cambio, es único. Corresponde al tramo de desplazamiento que une el punto donde se encuentra el móvil al iniciar el recorrido hasta el punto que muestra la posición final. La magnitud del desplazamiento a veces puede coincidir con la distancia recorrida, en el caso de que ambos sean líneas rectas. Para calcular el desplazamiento debes restar la posición inicial a la final. Las distancias negativas no existen. Cuando el desplazamiento tenga este signo, un ejemplo sería dar la vuelta y seguir hacia el sentido contrario al del movimiento. Hasta acá llegamos con este video. Quiero que lo tomen como referencia para el aprendizaje de nuevos contenidos, de nuevos conceptos. A continuación les haré llegar las actividades referidas al mismo. Saludos a todos y que anden bien.